Me gustaría empezar con una frase sobre el trabajo en equipo, ya que este proyecto ha podido ser realizado gracias a la unión de los tres integrantes. Bien decía Michael Jordan, el talento puede ganar partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Uno de los más grandes referentes de la NBA. Mucho gusto, me presento, Anthony Zamora, líder del Grupo 4, y les quiero dar la bienvenida a nuestro proyecto áulico, a la presentación y exposición del mismo. El tema a tratar va a ser el crecimiento de la pobreza en el Ecuador en base a la pandemia del COVID-19, realizado por mi persona, mi compañera Jocelyn Caicedo y mi compañero Johnny Rodríguez. A continuación, viene mi compañero Johnny Rodríguez a hablar sobre la introducción. Ya después seguirá mi compañera Jocelyn y después seguirá mi persona. Nos vemos en unos momentos. Muy bien, pasemos a la introducción. En el presente proyecto investigativo, nosotros abordamos las principales causas que fueron factores claves para el incremento de la pobreza en el Ecuador a raíz de la pandemia del COVID-19. Veremos cómo el confinamiento afectó tanto a los comerciantes informales, quienes estaban acostumbrados a vivir del día a día. Veremos también cómo el cierre de fronteras y la suspensión de actividades económicas perjudicó tanto a un país, con recortes salariales, con desempleo, con una crisis financiera irreparable que afectó y hizo que se desplomara la economía no solo del país, sino del mundo. Todos estos factores tan importantes los veremos más a detalle a continuación. Muy bien, pasemos ahora a hablar del planteamiento del problema. Como sabemos, compañeros, la pandemia ha sido uno de los peores retos que hemos enfrentado como sociedad, ya que generó miles de muertes de seres queridos quizás. Sin embargo, no solo eso, también trajo con sí un enorme problema socioeconómico que incrementó el nivel de desigualdad económica entre países, entre regiones, entre sociedades. Por lo tanto, pensamos en lo que fue el talón de Aquiles de la caída del sistema económico en el Ecuador, lo que generó obviamente una ola de desempleo masiva y también un aumento de pobreza en el Ecuador. Por ende, nosotros estudiamos y escogimos las principales causas que fueron fundamentales para el incremento de pobreza en esta nación. Muy bien, ahora pasemos a lo que es los objetivos generales y específicos. Nuestro objetivo general, principalmente lo que buscó, fue demostrar el impacto que tuvo el COVID-19 en la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros indagamos para poder mostrar cómo es que influyó en el incremento de la pobreza esta pandemia. Por otro lado, tenemos a los objetivos específicos. Entre los objetivos específicos, nosotros buscamos las causas que tuvieron mayor efecto en el aumento de la pobreza. Asimismo, intentamos comprender de qué manera es que funcionan los estragos provocados por la pobreza. Y para terminar y como último objetivo, nosotros pensamos en ideas que contribuyan a la disminución de este fenómeno socioeconómico denominado pobreza. Ahora muy bien, pasemos a la justificación de este proyecto investigativo. ¿Por qué nosotros elegimos este tema? ¿Para qué? Nuestro propósito era investigar acerca sobre las causas principales que contribuyeron al incremento de pobreza en el Ecuador en base al COVID-19. Nuestro principal propósito era investigar acerca de este fenómeno socioeconómico tan grande que afecta no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Y bueno, nuestro propósito era investigar y concientizar a las personas, llevándoles un mensaje positivo de ideas que contribuyan a la disminución de este fenómeno denominado pobreza. Gracias. A continuación le doy el paso a mi compañera Jocelyn Caicedo. Bueno compañeros, yo soy Jocelyn Caicedo. El día de hoy les voy a hablar en qué se basa el marco teórico de nuestro proyecto, que tiene como tema el crecimiento de la pobreza en Ecuador en base a la pandemia del COVID-19. Muy bien, como primer punto tenemos los conceptos claves, que estos están divididos en conceptos económicos y sociales. Dentro de lo económico tenemos
el recorte salarial, que consiste en reducir el salario de un empleado. En el Ecuador, a causa de la pandemia, se tuvo presente esto en los docentes, ya que a ellos se les redujo un 8,33% de su sueldo. Ellos se vieron preocupados, ya que un 45% de este grupo de maestros no recibió su salario en el mes de abril del 2020. Muy bien, como segundo concepto tenemos la crisis financiera, que consiste en alteración económica. Esta se deriva de una mala administración en el sistema monetario de un país. Ahora, dentro de lo social tenemos el confinamiento, que se lo define en una sola palabra como aislamiento, que consiste en el encierro domiciliario y la limitación de libertad de los ciudadanos para que ellos no tengan contacto físico con otras personas. Por ejemplo, en el Ecuador esto se dio a raíz de la pandemia, ya que con la cuarentena esto permitió que los números de contagios sean menores en el país. Otro concepto es el cierre de fronteras, que consiste en bloquear esas rutas disponibles para el tránsito de personas y de vehículos, ya sea aérea o terrestre. Esta disposición las da quien reside el poder en el país. Esto se da ya sea por situaciones o problemas que perjudiquen a la población. Y por último tenemos la suspensión de actividades comerciales, que consiste en la paralización de labores, ya sea de servicios o de bienes. Esto se da por situaciones de enfermedades o incapacidades. En este caso en el Ecuador se dio por la pandemia, ya que muchas empresas tuvieron que suspender sus actividades económicas para poner como función primordial el proteger de la vida de sus empleados para que no llegasen a contagiarse del virus. Muy bien, como segundo punto tenemos los tipos de pobreza. La pobreza crítica, que cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos cumplen con una parte de la necesidad básica de consumo. Es decir, ellos con sus pocos ingresos que ganan o que tienen, tratan de cumplir con su alimentación. En este caso, vemos en la imagen cómo esta madre de familia se encarga de alimentar a su hijo porque esa es su función primordial. Otro tipo de pobreza es la pobreza absoluta. En este caso, los ciudadanos viven del mínimo, es decir, viven del mínimo en la alimentación y en sus servicios básicos. Como ven en el ejemplo, la madre de familia acompañada de sus hijos cumple esas necesidades básicas mínimas. Otro tipo de pobreza es la pobreza extrema. Como bien se conoce, esta pobreza es inferior a todas las demás, ya que en este caso los ciudadanos no gozan ni de alimentación ni de servicios básicos. Ellos viven casi en la indigencia, ya que no tienen un lugar digno de vivir, como se muestra en la imagen, que esta familia no tiene con qué alimentarse y vive en un lugar no adecuado. Y por último tenemos la pobreza relativa, que consiste en variar, ya sea en términos sociales o en términos económicos, dentro de un país, de una región, de un continente. Como se puede evidenciar en la imagen, tenemos que cada país se encuentra identificado con un color. Ya se sabe, puede ser por un porcentaje económico o social. Listo. Y como último punto, tenemos la pobreza en el Ecuador. ¿Cómo ha sido la pobreza en el Ecuador? La pobreza ha sido un problema que se ha venido desde hace muchos años atrás. Bueno, empezamos desde el año 2000, que como todos sabemos, en este año se enfocó la dolarización. Pero como ven en la primera tabla, el desempleo en el Ecuador en los años 2001, 2003, 2004 y 2005 no bajó casi su porcentaje. Si se dan cuenta, están desde el 8, 9 y 6%. Pero del periodo desde el 2007 al 2016 sí se vio una reducción en su tasa de desempleo. Como pueden ver, se encuentra desde el 6% hasta el 3%. El año en el que más se resalta la menor tasa de desempleo en el Ecuador es en el 2014,
con aproximadamente 3,9%. Listo. Poco después, en el 2019, se puede ver cómo por el cambio de mandato, se dice que este cambio de mandato no fue de mucha beneficencia para la población, ya que esto hizo que otra vez las tasas de desempleo aumentaran. En este caso, este gobierno hizo crear nuevas medidas económicas, haciendo que la población cree protestas masivas. Estas protestas se dieron por la subida de combustible. Esta subida de combustible dieron como consecuencia pobreza en la población en el Ecuador. Como pueden ver, el 1% de pobreza a raíz, el 1% de pobreza a raíz de la subida de combustible es de 50.000 personas y el 100% de pobreza a raíz de la subida del combustible es de 580.000 personas. Es decir, este porcentaje aumenta o representa más del 50% de la población que en el Ecuador existe pobreza. Listo. Y por último, tenemos que en el 2020 se presentó la pandemia del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentó la pobreza en el Ecuador, ya que, como pueden ver en la última tabla en la que les estoy presentando, tenemos los grupos socioeconómicos, que son los pobres, la clase media vulnerable, la clase media consolidada y la clase con altos ingresos. Como pueden ver, lo que está de barrita azul enfoca el número de porcentaje de pobres en el año 2000. Acá en la clase media, el número de porcentaje de clase media vulnerable en el año 2000. Y en la clase media consolidada, el número de porcentaje en el año 2000. Bueno, en los pobres en el año 2000 su aproximación de porcentaje es de un 65%. Antes de la pandemia se aproxima a un 29 a 28%. Y durante la cuarentena a un 32 o 33%. Lo mismo con la clase media vulnerable. En el año 2000 se da de eso de unos 28%, antes de la pandemia un 42% y durante la cuarentena un 41%. En la clase media consolidada tenemos que en el año 2000 se da un 9%, antes de la pandemia un 28%, y durante la cuarentena un 25 o 26%. Y por último, en la clase alta, se dice que en el año 2000 su porcentaje fue de 0,8% aproximadamente. Y antes de la pandemia y durante la pandemia tuvo un porcentaje igual de 1,1%. Bueno, a continuación, mi compañero Ando. Pues bien, hemos llegado a la metodología del proyecto, cómo fue posible y de qué forma se hizo. Empecemos con el tipo de investigación. Tenemos que es un tipo bibliográfico o documental. ¿Por qué? Porque este proyecto se lo realiza a partir de la búsqueda y revisión de fuentes bibliográficas, de artículos, de páginas web, libros digitales, entre otros. Todos por supuesto verificados y confiables, para no tener problemas en el desarrollo de nuestro proyecto. Claro está, información también que nos sirva para poder crear una buena investigación. Tenemos el caso de lo que es la fundamentación realizada a partir de esta bibliografía o estas fuentes consultadas sobre el desarrollo teórico. También tenemos que es explicativa, puesto que se toma parte del diagrama causa-efecto para, en base a las causas, explicar un contexto de este y la participación en el incremento de pobreza. Vamos ahora con lo que son los métodos. Tenemos que también está el método inductivo, puesto que se observa la crisis económica causada por el virus COVID-19 en el Ecuador. Luego de investigar datos, se comparan, deduciendo así el resultado de un aumento considerable de pobreza en nuestro territorio. También tenemos que es analítico, puesto que se analiza distintas o varias causas por separado para poder llegar a la conclusión de cuáles fueron las más fundamentales o las que más impacto tuvieron. En este caso tuvimos 5.
Bien, ahora Bien, estamos en la técnica realizada para nuestro proyecto, lo que es la técnica del parafraseo. Bien, esta técnica se emplea, o esta estrategia se emplea en nuestros conceptos, definiciones y palabras buscadas, las cuales sirvieron como base para el desarrollo del proyecto. Esto, a su vez, acompañado de un argumento que el cual refute lo que se ha señalado, es decir, algo que lo acompañe, sea una situación. En este caso hemos puesto una situación ocurrida en nuestro país. Bien, ahora vamos a pasar con lo que es la población y muestra. Bien, llegamos a la población y muestra, en donde hicimos una encuesta a 150 personas de cualquier parte del país. Vamos a analizar las preguntas. Son 5 preguntas con 3 respuestas cerradas. Bien, la primera dice: ¿considera usted que la suspensión de actividades económicas generó el quiebre y cierre de muchas empresas? Bien, las personas optan por votar por un sí. Ganó el sí con un 96%, en donde notamos que las personas confirman que esta suspensión de actividades económicas generó pérdidas y un duro golpe para las empresas. Entonces avanzamos con la segunda, que dice: ¿qué tanto de afectación tuvo el sector turístico por el cierre de fronteras durante la cuarentena? Vemos que hay una peleita acá entre lo que es la opción mucha y demasiada. Gana lo que es la opción mucha con un 59%, pero muy cerquita la demasiada con un 47%. Entonces las personas básicamente aquí confirman que sí, que el sector turístico tuvo una afectación grave. Ojito este detalle: sea que haya ganado cualquiera de las dos, ambas guían a lo mismo, a que realmente el sector turístico sí fue afectado más de lo normal o más de lo común, porque la opción poca tiene un 11%, o sea, muy poco. Muy poco y es poca. Bien, vamos con la tercera pregunta, que dice: ¿piensa usted que el tiempo de confinamiento duró más de lo que debía? Gana el sí con un 86%. Bien, las personas aquí básicamente consideran que sí, que el tiempo de confinamiento fue más extenso de lo normal. Esto claramente no es bueno, porque las empresas son las que terminan perdiendo, la economía del país se afecta. Bien, vamos con la cuarta, que dice: ¿por cuánto tiempo considera usted que la crisis financiera obtenida dejará de generar desempleo? Vemos que gana la opción un largo tiempo con un 90%. Pues sí, básicamente confirmamos con esta pregunta que la población cree que esta crisis financiera no es momentánea, que no es algo pasajero, simplemente que es una crisis que va a generar estragos o va a tener siguiendo ese golpe, ese impacto en largo plazo todavía. En este caso, lo de generar desempleo. Quinta y última pregunta. Dice: ¿piensa usted que un recorte salarial por la crisis durante la pandemia fue justo tanto para la empresa como para el hogar de una familia ecuatoriana? Aquí vemos otra como peleita, se puede decir, entre un sí y un no. Pero gana el no con el 79%. Entonces nos damos cuenta que las personas creen que no hubo, o sea, que no fue justo esto del recorte salarial, porque pues debido a esta pandemia, muchas empresas no tenían para pagar a los empleados y se hizo un recorte. Entonces la población nos demuestra que no fue justo, confirmando que fue, digamos, otra de las causas fundamentales para este incremento de pobreza. Bien, ahora iremos con lo que es los resultados. Bien, ahora pasamos a hablar de los resultados. ¿Qué hemos obtenido realmente con esta investigación? Fijémonos en dos aspectos: la investigación y lo que es la encuesta. ¿Sí? Investigación y encuesta. En lo que respecta a investigación, hemos conseguido las 5 causas principales detrás de este incremento de pobreza. Anteriormente mencioné que hicimos para la metodología lo que es estudiar varias, o analizar varias, ¿sí? Para concluir con unas 5 en este caso, causas más fundamentales sobre este incremento de pobreza, las cuales ya las ha mencionado mi compañera Jocelyn, y son las siguientes. Tenemos el confinamiento, tenemos cierre de fronteras, tenemos suspensión de actividades económicas, tenemos recorte salarial y por último crisis financiera. Entonces vamos a una encuesta ahora y nos damos cuenta que con esta encuesta tenemos el respaldo de la población. ¿A qué me refiero con esto? En las preguntas que hemos hecho se evidencian las 5.
o están las 5 puestas ahí para que la población pueda demostrarnos, ¿no?, lo que piensa y esto. Entonces la pregunta, lo que tiene una respuesta, acompaña a lo que hemos estado investigando. ¿De qué forma? En que estas han sido las causas que más han golpeado la economía, porque la mayoría de respuestas opta a que sí, a que ha tenido un impacto grave. Entonces, vemos cómo hemos obtenido con nuestra investigación 5 causas fundamentales, junto a una situación, un contexto de cada una, y con la encuesta tenemos lo que es el respaldo de la misma. Entonces, básicamente ya estamos llegando a la conclusión de nuestro trabajo. Y así es, ya hemos llegado a las conclusiones, aquí estamos, para contestar nuestros 3 objetivos. Esto, claro, basándonos en el esquema que la profesora nos ha entregado para hacer la conclusión. Bien, empecemos con el primero. Recordemos en sí el primer objetivo, ¿en qué consistía? Consistía básicamente en identificar la causa más importante o la que más impacto podría tener. Fíjense que hemos notado esto. El confinamiento, la hemos elegido de hecho como la causa más importante. ¿Por qué? Porque el confinamiento conecta con las demás y también es la que mayores efectos provoca. ¿A qué me refiero? Razonemos. Lógica. Un confinamiento produce un cierre de fronteras. Ese cierre de fronteras rompe o, por ejemplo, afecta al sector turístico. Lo podríamos relacionar con también, al no haber ese trabajo en el sector turístico, con una suspensión de actividades comerciales, ¿no? No necesariamente tiene que ser el sector turístico, también pueden sufrir otros sectores. Luego, por culpa de esta suspensión, llega una crisis financiera. Luego, ¿qué pasa? Hay un recorte salarial. Entonces, nos damos cuenta como el confinamiento crea esos efectos mucho más fuertes para las demás, porque de esta vienen a derivar casi el resto, ¿no? O tienen un fuerte impacto gracias a esta. Entonces, así es como llegaríamos a nuestro primer objetivo, dado que es el confinamiento la causa que más impacto podría tener. Bien, ahora avancemos con la segunda conclusión y bueno, nuestro segundo objetivo en sí. Tal como hemos hecho con el primero o la primera conclusión, vamos a recordar cuál es nuestro segundo objetivo para poder dar paso a la conclusión. El segundo objetivo, lo que nos decía básicamente o en teoría, es que tenemos que comprender o entender el funcionamiento de estas causas, ¿no? Cómo funcionan. Bien, encontramos algo clave, lo que es las decisiones que tome el gobierno del Estado. Este es el mecanismo que las hace funcionar. ¿Por qué? Porque esto a su vez va de la mano con una rapidez. Es decir, estas decisiones tienen un impacto casi instantáneo, por así decirlo. No instantáneo, pero casi. Porque de inmediato empiezan a surtir efectos, ¿no? También va de la mano con lo que es el pensamiento de la sociedad, puesto que no todas van a funcionar igual, ya que la sociedad una la puede ver o pensar de otra manera, ¿sí? Y no todos van a pensar de la misma forma. Siempre habrá gente que piense distinto. Esto va de la mano también con lo que es y nos guía hacia el manejo que le dé la sociedad, el manejo que le dé la sociedad a estas causas, ¿no? Entonces, básicamente la decisión que tome el gobierno o el Estado va a derivar estas 3 puntos claves, por así decirlo, que hemos encontrado. Entonces, esto ya sería lo que es nuestro segundo objetivo. Vamos con el tercero. Bien, hemos llegado al último y tercer objetivo. En este caso vamos a recordar a su vez también cuál es nuestro tercer objetivo para dar la conclusión. Básicamente el tercer objetivo lo que nos decía es poder generar conciencia en el lector y que así él pueda llevar o razonar o crear soluciones para contrarrestar este incremento de la pobreza en estos tiempos de la pandemia, ¿no? Entonces nos damos cuenta de otro dato o punto clave que parte y va a derivar más puntos claves, en lo cual es la información concreta. A este punto o a este paso, el lector ya tiene una información concreta sobre el tema. Entonces va a tener una visión más clara sobre las causas mencionadas. Y después, también acompañado, va a tener un contexto histórico de pobreza en el país, puesto que recordemos que mi compañera Jocelyn habló y mencionó
datos e información sobre esto. Por lo tanto, se va a llegar hacia las soluciones, ya que alguien que ya tiene un contexto histórico y una visión más clara del tema, es casi seguro o es muy probable que tenga una idea o algo que pueda aportar para así contrarrestar este incremento de pobreza. Entonces, básicamente hemos solucionado y hemos llegado a nuestro tercer objetivo. Bueno, muchas gracias. Jocelyn, Johnny y yo les deseamos lo mejor. La verdad es que es un proyecto que trabajamos mucho en equipo, ¿no? Y me gustaría terminarlo también con una frase muy importante sobre la investigación y el conocimiento. Dice Plutarco, el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Entonces, muchas gracias, espero haya sido de su agrado y bueno, hasta la próxima, nos veremos en otra ocasión. Yo he sido Anthony Zamora, líder del grupo 4.